ríndanme un informe y díganme que nosotros invertimos 15, 16 mil millones de pesos en los juegos, que por los derechos de transmisión nosotros logramos conseguir el doble. Perfecto. ¿Y por qué no invierten en educación? ¿Por qué no terminan 700 escuelas que faltan por terminar? ¿Por qué no terminan que ahora va a empezar el año escolar y faltan todavía más de 1000 aulas? Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Dominicana, fuerte y valiente. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, Canal 42, Canal 20 y a través de la plataforma en YouTube Trapocas Estudios. También les recordamos que este programa se retransmite todos los días a las 4 de la tarde en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo. El programa del hermano Aldo Rafael Rosario. Saludos, buenos días, bendiciones. Y le paso a la antorcha de una vez a la estampa. Ricky Novoa. Buen día, Ricky. ¿Cómo está todo? Muchas gracias, Tomás. Una antorcha que realmente ya la pagaron por fin, porque el negocio iba a seguir viento en popa. Tú vas a tener que hacer yo no sé por qué edición tú andas con el tinglado, pero esa es una buena edición para poner los resultados económicos de los Juegos Centroamericanos Dominico-Haitianos que se celebraron en la República Dominicana. Que yo vi hasta canciones en Gagá y todo eso frente a la delegación dominicana, cosa que no me extraña ya que suceda. Pero nada, estamos en eso y asimismo en una oportunidad tan grande que nos ha dado la vida como es estar en la embajada, ¿verdad?, de la libre expresión del pensamiento. Yo creo que es la mejor forma, Tomás, de nosotros poder hacer este trabajo de comunicación, ¿verdad? Cuando nos sentimos con esta libertad de decir las cosas y cómo, y ese comentario va para el presidente cuando él dice, y lo tengo aquí, está satisfecho con los logros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Dominico-Haitianos, que yo le he puesto esa coletilla, pero debe esperar, señor presidente, con todo el respeto, los resultados económicos, porque aquí hay un grupo que no entiende lo que es el deporte social, que también lo necesita el pueblo dominicano. En los Juegos Panamericanos, Ricky, yo no sé si la gente, bueno, lo que tenemos memoria en blanco y negro y a color, recordamos que para los Juegos Panamericanos se emitieron 1.000 millones de bonos soberanos, 1.000 millones de dólares en bonos soberanos, que en pesos estábamos hablando de 60.000 millones de pesos. Oiga eso. Que sobrepasan lógicamente los 15.000 millones que se gastaron ahora en estos juegos. Bueno, y todavía no existe un informe económico de cómo se gastaron esos 1.000 millones de dólares en los Juegos Panamericanos. Tremendo dato eso. Pero hay otros datos también interesantes. Por ejemplo, ahora Abinader considera que los Juegos mostraron lo mejor del país. No, los Juegos también mostraron grandes deficiencias del país y grandes componendas en cuanto a las inversiones que deben hacerse para que unos juegos culminen bien. Pero además de eso, dice Abinader, que los juegos tuvieron una gran audiencia mundial. La pasada competencia de fútbol mundial, el Clásico Mundial de Fútbol, el gran ingreso que tuvo ese evento fue los pagos por transmisión. Claro. Derechos de transmisión. Derechos de transmisión. Entonces vamos a ver, si tuvimos una gran audiencia mundial, los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
nos resarcimos bien. Los derechos para transmitir no son baratos. Sí, claro. Entonces, ríndanme un informe y díganme que nosotros invertimos 15, 16 mil millones de pesos en los juegos y que por los derechos de transmisión nosotros logramos conseguir el doble, 30 mil millones. Y entonces podemos tener razones y motivos para celebrarlo y decir que sí. Y para coincidir con esas expresiones, pero real y efectivamente esa es la valía, Tomás. Y por eso hay tantos sectores en este momento preocupados en la nación dominicana, que nos da la libre expresión. O sea, lo que tú estás ahora mismo exponiendo a la nación es lo que es la libertad de expresión. Simplemente, para muchos es una difamación, es un irrespeto, es una qué sé yo qué vaina. Y yo creo que ya está bueno de jugar a la hipocresía y a la simulación. Aquí lo que hay es que poner los puntos claros, ¿entiendes? Porque mientras ustedes andan con 18 tigres lambiéndole la espalda a ustedes, nosotros andamos solos en la calle, diciendo lo que creemos. Y eso no se negocia. Para que estemos claros, eso no se negocia. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tú has hecho. Y eso es lo que yo he hecho, equivocado o no. Y entonces hemos llegado ahí. Y como yo siempre te digo a ti, se han atrevido a tocar esas fronteras de lo que es la comunicación y la libertad de expresión. No se jueguen con esa vaina, yo lo advierto. Hay muchas cosas que definitivamente no es el dinero depositado en el Banco Central lo que da una identidad nacional en un país, es la moral de un país, es la dignidad de los que dirigen un país, y la gobernabilidad tiene que ser transparente sobre todo, Claro. No vamos a dejar eso a un lado, jamás en la vida lo podemos dejar a un lado. Y ese reclamo de rendir cuentas de estas operaciones, Sí. tanto de la inversión como del retorno de la inversión y los beneficios de la inversión, yo la llevo mucho más lejos. Aquí en los últimos años, 4 años, 5 años, de manera consecutiva, cogían la gente que estaban administrando el Banco de Reservas y se iban para Fitur y se llevaban a los mismos grupos que estaban ahora en la vaina de los juegos. Se llevaban a todo ese grupo de tigres, a todo ese grupo, un grupo lo llevaban para Fitur con todo pago. Allá se hicieron grandes fiestas, grandes derroches y todo lo demás. Y todavía a la República Dominicana no se le ha dicho cuál fue el gasto, o vamos a ponerle el nombre que a ellos les gusta, la inversión. La inversión. ¿Y cuál fue el retorno de esa inversión para ir a Fitur? Claro. Porque no me pueden venir a decir a mí que cada uno de esos viajes a Fitur trajimos miles de millones de dólares para invertirse en el país, porque la verdad es que es mentira. Lo que se trajeron fue proyectos que entonces se financiaron con fondos dominicanos, con fondos del Banco de Reserva de la República Dominicana, incluyendo el malecón turístico, el malecón turístico deportivo. Sí, yo decir, no, pero es que invertir en la juventud siempre es agradable y bueno, sí, claro. Claro que sí, yo lo entiendo perfectamente. ¿Y por qué no invierten en educación? ¿Por qué no terminan 700 escuelas que faltan por terminar? ¿Por qué no terminan, que ahora va a empezar el año escolar y faltan todavía más de 1000 aulas? Mangú Café y Restaurant. Mangú Café Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca,
comida y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. ¿Y dónde está la recuperación de lo de Senasa? ¿Dónde está la recuperación de lo de Senasa? Coño. ¿Por qué que aquí en este país hay que vivir siempre con un antifaz puesto? ¿Me entiendes? Porque así mismo como se sacan los fondos de algo tan primordial y tan crítico en la vida del ciudadano común, así mismo como se saca hay que retornarlo también, coño. Que es muy bueno coger una judicatura entera y nombrarla a tu favor y cubrir la retaguardia y otra vaina, tú decirle a un pueblo, aquí está la mitad por lo menos de los cuartos que te sacaron, coño. Porque vamos a hablar por fin esta vaina ya definitivamente. Como quiera no nos van a tirar 80 códigos arriba y 80 vainas. Entonces vamos a hablar las cosas como son. Aquí se calculó, antes de que llegara Senasa, antes de Senasa, aquí se calculó 80 fortunas regadas por ahí, que todo el mundo sabe en los bolsillos que están. Y no se acaba de dar una posición responsable en ese sentido. Coño, para recuperar lo que no es de usted. Mira, antes de que y los hospitales la misma vaina, los hospitales. Antes de que llegara Senasa, los cálculos que se habían hecho de lo que se había robado aquí, no de lo que se había robado, sino de lo que se había podido estimar en 77 mil millones de pesos. Y de repente un día Luis Abinader salió a decir que habían recuperado 6 mil millones de 77. Es decir, que en los acuerdos estos que se hicieron, entonces quedaban 71 mil millones de pesos que no se sabe a dónde fueron a parar. Y esa ha sido la trayectoria, ese ha sido el modus operandi de todos estos gobiernos que han llegado al poder única y exclusivamente a hacer negocios y a hacer acuerdos con los ladrones para que siga la misma situación que ha imperado en el país hasta el día de hoy. Y para que tú veas, sí, cambiando el chucho. Sí. En el día de ayer se produjo una supuesta convención del Partido Revolucionario Moderno, que no fue una convención, fue una reunión de empleados públicos, de funcionarios públicos, porque todo el que allí estaba hicieron grandes componendas, supuestamente sacaron una plancha unitaria, y yo voy a decir lo que yo pude escuchar. Cuando terminó el evento, si se le puede llamar así, algunas de la gente que iban saliendo, los periodistas le hicieron algunas preguntas. Y yo me quedé observando. Cuando le preguntaron a Guido Gómez Mazara el tema de la convención que había hecho el PRM, Guido Gómez dijo lo siguiente: yo siempre creo que hay que contar con la voluntad popular, que hay que siempre darle oportunidad a las bases. Ahí no estaba la base, ahí no hubo votación, ahí hubo consenso y proclamación. Sí, claro. Repartición. Exacto, repartición. Y Luis, porque es que viene una época de grandes, ¿verdad? Grandes interrogantes, sobre todo en una sociedad muy dividida, en una masa, y tú lo conoces con esas encuestas que nada tienen que ver con sectores de poder, sino encuestas que han dado y sigue subiendo ese número de una inconformidad tremenda en el sistema de partidos. Y eso ha creado una situación de que pueden devolverse las cosas como el boomerang, ¿no? Y entonces se está tratando de que cada quien quede con un esquema, como de hecho se ha quedado, que todo el que ha salido se queda a la cabeza de los partidos, deja una judicatura hasta el 30. Hasta el 30, exactamente. Entonces, de eso se trata también. Entonces, no hay posibilidades
Claro. de remoción, no hay posibilidades de ascenso, no hay posibilidades de una generación que sustituya a la otra, sino que hay que mantener ahí las mismas familias, los mismos hijos, los mismos nietos, los mismos socios, los mismos en un esquema realmente que desdice de lo que es un verdadero sistema democrático, alternabilidad y de partidos políticos donde se practique la democracia interna. Claro. Entonces cuando yo le hacen la pregunta a Guido, y Guido, que la suelta, tú sabes, él la tira, dice, yo soy del criterio que hay que escuchar la opinión popular. Sí, sí. Porque estaba representada la base del PRM ayer en el evento que se suscitó en ese lugar. No. Le preguntaron a alguien si estaban de acuerdo con que se hiciera ese asunto. Evidentemente que todo el esquema interno del PRM, ese va a ser el movimiento que van a hacer, y eso es lo que va a crear una situación interna que va a ser verdaderamente, va a ser realmente conflictiva. Oye, que lo estoy diciendo hoy. Sobre todo, porque cuando un partido tenga el poder y el presidente de ese partido es el presidente de la República, no hay muchas contradicciones, todo el mundo está en la línea, claro, porque nadie va a chocar a quien nombra y a quien mantienen en los cargos. Pero luego alguien va a reclamar y va a pedir responsabilidades de lo que pasó. Lo que le pasó a Danilo, lo que le ha pasado a Danilo. Sí. Entonces, bueno, si nombran a Luis presidente del PRM hasta el 30, hasta el 2030, eso no es garantía de incuestionables, eso no es garantía de que salga alguien posteriormente y le llame la atención y le endose responsabilidades por lo que va a ocurrir. Sobre todo, porque lo que pasó ayer es el prólogo de lo que va a ocurrir con la elección de los candidatos del PRM para las elecciones del 28. La base del PRM, que se olvide, que no va a haber convención. Y yo debo decir lo siguiente, porque he sido parte de este esquema que yo voy a narrar. El PRD, en principio, las convenciones se celebraban con convención de delegados. Cada organismo escogía 2 delegados. Y esos delegados se reunían y tomaban las decisiones que había que tomar. Esa situación creó un cuestionamiento tan grande que entonces, con la famosa fórmula de Ovalle, que no fue de Ovalle, sino de Juan Gómez, de la fórmula de los 13, ya de 2 se pasó a 13. Pero luego se determinó que tenía que ser la universalidad de los militantes del partido los que tomaran las decisiones de las cosas que había que hacer a lo interno del PRD. Y recordemos la convención del 85, la convención del Concord, bueno, donde todavía está en la silla volando. Todavía. Entonces, pero fue una mala interpretación de lo que es la democracia, porque eso lo que había que hacer era permitir que todo el mundo votara, y el que ganó, ganó. Así es. Entonces, los partidos han hecho
ha retrocedido internamente lo que es la democracia interna de los partidos. Bueno, luego vino Miguel Vargas Maldonado, cogió el PRD y trató de volver a la etapa de las sombras. Y todo el mundo sabe lo que ocurrió, y por eso hoy ese partido tiene un 0.44% del electorado dominicano. Y yo creo firmemente, Tomás, que todos esos movimientos que tú señalas tienen un destino común, que es el destino de ese abrigo pesado, ¿verdad? De esa tela bien pesada, térmico, por decirlo así, de la búsqueda de impunidad. Claro, pero claro que yo sí. creo que ahí tenemos que aterrizar finalmente la búsqueda de la impunidad. Conjuntamente porque que con tú miras hacia atrás y ves a tu alrededor, y entonces los amiguitos tuyos son los primeros que meten el guante. Y entonces tú o tienes el valor de irte sobre el amiguito que te falló en el momento que sí o qué. Porque los gobiernos son eso también, Tomás. Tú eliges un gabinete y que sí o qué, pero cada quien tiene que responder. Pero aquí no se responde. Aquí no se responde. Tú no has visto una acción contundente en nuestra democracia, que todavía se le puede decir joven democracia, donde el que abusa de una confianza en el poder tenga que presentar las cuentas como tiene que presentar y pagar categóricamente con el daño hecho. ¿Tú no lo has visto eso? Ni es garantía de gratitud. Oiga que lo estoy diciendo, no es garantía de gratitud. Porque pasada la cosa, lo que tú creías que eran tus amigos porque tú protegiste, exacto. Son los que te van a tirar para adelante. Exactamente, también eso es. No hay garantía de gratitud. No hay garantía de gratitud, así mismo es. Cuando vienen a agarrar a un tipo y dice, ven acá, usted se robó, qué sé yo, cuántos millones. Y dice, no fui yo. Fue el que gobernaba en ese momento, el que me autorizó y me dio las instrucciones de que hiciera lo que yo hice. Y hay que darle mucha vuelta a Girón. Hay que darle mucha vuelta a Girón. O hay que darle mucha vuelta a Rondón. Con el caso de Odebrecht y el otro, el Girón, con el caso de General Cáceres. Que tuvo que cargar con todo. Pero ven acá. Rondón dijo en una, pero yo soy el único consorciado de esta vaina. Sí, se dio esa cuestión. O sea, señores, el concepto gratitud que tú lo has traído a colación, qué profundo es la interpretación de lo que es la gratitud. Pero la gratitud, cuando se utiliza para tapar y para hacerse cómplice de cosas que real y efectivamente van en detrimento de la gran mayoría, porque de eso se trata. Estamos hablando y jugando con este sistema democrático, pero este sistema democrático ha cogido un rumbo un poquito peligroso, que como dijimos al inicio del programa, es el rumbo de tú acallar voces y acallar opiniones y disentimientos. Eso es grave. Todavía nosotros no hemos entrado bien en ese calor todavía, tú sabes. Sí. Pero eso está caminando, Cuando José Martí vino a la República Dominicana, allá a Montecristi, a buscar a Máximo Gómez, que debo decir, porque la historia, aquí no se analiza la historia ni se escribe la historia. Quien le da a conocer a Martí la existencia de Máximo Gómez es Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances es el que le dice a José Martí que en República Dominicana había un individuo llamado Máximo Gómez que había estado en comunicación directa con Ramón Emeterio Betances para la independencia de Puerto Rico. Entonces, y Máximo Gómez para la independencia de los cubanos. Exacto. Entonces, cuando él viene aquí, que le hace la propuesta a Máximo Gómez para que vaya a dirigir el ejército mambí para la independencia de Cuba. Los mambí, entonces, los macheteros. Sí, y entonces Máximo Gómez le hace la pregunta clave histórica.
Y si nosotros logramos esa epopeya y dirigimos y conseguimos la independencia de Cuba, ¿qué esperamos nosotros? Y entonces ahí que José Martí dice, la ingratitud de los hombres. Frescome, Dios mío santísimo. Y así fue. Así fue. Después que triunfó la independencia de Cuba, en los mercados a Máximo Gómez le voceaban: extranjero, vete a tu casa. Increíble. Así mismo. Y eso lo narra Sousa. Benigno Sousa. Benigno Sousa en su libro El Generalísimo. Generalísimo, sí. Entonces, esa es parte de la historia. Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Si tú decides por los ladrones o por Tomás, sí, por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. En la gran parada dominicana en el 2026, como siempre, llena En New York. Sí, llena de orgullo y dominicanidad en Manhattan. Interesante. Señores, los dominicanos somos una raza distinta a todas las razas que hay en el mundo. Somos pacientes, somos alegres. A veces, no como los mexicanos que dicen que cantan sus penas y lloran sus alegrías. Nosotros somos diferentes. Nosotros tratamos de mantener nuestra alegría, no importa que el momento no sea para estar alegre. Y el dominicano participa de manera activa tratando de que las cosas mejoren cada día. Con tan mala suerte que los que han gobernado este país en los últimos 30 años son verdaderamente despojos humanos, porque no tienen el sentido ni la conciencia necesaria para que las cosas se hagan en beneficio de todos los dominicanos, sino solamente en beneficio de un grupo, de una oligarquía financiera, de una oligarquía que tiene que ver con todo lo que aquí se hace. Fáctica. Las construcciones. Señores, le quitaron, se querían robar las tierras de allá de Pedernales, un grupo de tigres. Y vino el Estado y le hizo un proceso judicial, le quitó la tierra y se la están regalando otra vez a otro grupo. Porque esa ha sido la historia de la República Dominicana, la historia del saqueo, la historia de cogérselo todo para beneficio de grupos. Señores, el tiempo se nos acabó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga bendiciendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.
el primer voluntario que llegó. Entrega la medalla centenaria del mérito, el señor presidente de la República. ¡Voluntarios! Voluntarios, ahí están. Una segunda medalla. El comité ejecutivo, y como testimonio le pido a Sara Rosario que acompañe al señor presidente de la República para entregar esta medalla. Decidimos que si se rompía un récord mundial, aquí se iba a premiar. Y ayer, un hombre de nuestra región, un hombre con olor a café, un hombre de color, un hombre grande, Jason López de Colombia, rompió el récord del mundo de la pesa. El señor presidente le coloca Jason, ahí está el país celebrándote y tu país, Colombia. ¡Viva Colombia! Y ahora, un tercer y último premio de ustedes, distinguidos atletas. Miren qué grande es nuestro Dios. Este atleta ganó medalla de oro. El país donde la ganó lo celebró. Y después de ganarla, se dieron cuenta de su condición. Ese atleta no me está escuchando, porque ese atleta que ganó medalla de oro tiene el problema, es sordo y va a venir acompañado de su madre. Víctor Melenciano, oro de República Dominicana. ¡Qué grande! Le pido al señor Cruz que acompañe y a Garibaldi Bautista lo acompañe. ¡Aplauso! Medalla de oro, República Dominicana. Quiero que le acompañen para la foto oficial la alcaldesa y el señor José Monegro para la foto oficial de esta foto.
corazón está de fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos!